y bueno, tengo el honor de presentar esta conferencia que va a ser moderada por Manuel Guisone, Agustina Mendía y bueno, y agradecerle la presencia de Carlos Malatón. Agradecer obviamente la presencia de Carlos Maslatón y de Manuel Guisone, que está acá y está por ser papá. Bueno, antes de comenzar a meternos de lleno en la conferencia, esta charla tiene el nombre Bull Market Total. ¿Por qué este nombre? Capaz para los que no saben, vienen acá de curiosos. Carlos Maslatón tiene una muy particular y contraria a lo que piensan todos los argentinos, pensamiento respecto de cómo va y cómo va a salir la economía argentina. Contrario a lo que todos dicen, según Carlos, no estamos yendo a una hiperinflación en 2001. Contanos un poco cómo es eso. Bueno, gracias a todos por la presencia. La verdad que son muy amables de escucharme y destinar unos minutos de vuestras vidas a escuchar el pensamiento de otra persona. Así que, sinceramente, muy apreciado. Y también a la Fundación Federalismo y Libertad por esta invitación. Llegué ayer a la mañana. Una vergüenza, no venía a Tucumán desde el 2005. Lamentable. Prometo que no van a pasar de vuelta 17 años. Me gusta todo lo que vi, me encanta la gente. Y efectivamente yo tengo una visión positiva sobre el futuro de Argentina. En realidad, por el método de razonamiento que yo tengo, el hecho de que esté todo mal, a mí no me genera una probabilidad de predicción de que las cosas van a estar mal. Si estuviera todo bien y la gente estuviera permanentemente sobreconfiada, en fiestas, y ahora, si en vez de esta conferencia estuviésemos haciendo una fiesta donde se descorchara champán francés, el champán es solamente francés, y bueno, empezaran a venir cosas que están pasadas de moda, pero que existen en el mundo todavía, modelos, ¿cómo se llama?, promotoras, y hubiera música y todo lujo, y yo lo más probable es que estuviese bajista, porque los momentos de euforia de la sociedad son los que después dan origen al crash. El crash financiero, el crash económico, la recesión, es una consecuencia de subidas muy fuertes anteriores, donde en las etapas finales de esa subida se utiliza lo que se llama apalancamiento financiero, es decir, la gente compra o invierte por más del dinero que tiene pidiendo crédito. Este tema de la expansión del crédito no es neutro en la sociedad, porque lo que sucede es que vos o una empresa, vas haciendo demandas y asumiendo compromisos cuyo éxito económico depende exclusivamente de que lo que vos tenés o lo que vos hacés siga permanentemente en alza. Y esto es técnicamente imposible porque en realidad las subidas cíclicas de las economías y de las finanzas dependen de que siempre existan oleadas de inversores y de compradores por arriba del precio donde el que quiere vender vende. Entonces, yo cada vez que veo, por ejemplo, un 2007, un 1998 argentino, un 1929 norteamericano, en el 2007 estuve en Brasil. Yo voy frecuentemente a Brasil porque me gusta medir cómo está San Pablo. Paso por una heladería, había 5 Ferraris de color rojo, colorado, ¿no? Y yo digo, Brasil se va al desastre. Efectivamente, vinieron 13 años de baja. Lo que le quiero decir es que soy contracíclico. Mi interpretación es lo contrario de lo que se ve. No siempre, en las fases finales de las subidas o de las bajadas, es lo contrario de lo que se ve. No se vaya a creer que esta interpretación es meramente el resultado de medir psicología. No. Yo hago mediciones del comportamiento de mercado, de las formas en que algo sube y algo baja. Y además voy viendo las secuencias en que los movimientos se van desplegando en un gráfico de precios, que lo complemento con análisis psicológico general y con el estado de ánimo de la sociedad y de la prensa, de los comentaristas y de los analistas. Bueno, yo creo que ahora, recién dije, no sé por qué se me dio por dar ejemplos de euforia económica, y yo voy a dar un ejemplo de depresión económica, que es la República Argentina de ahora.
Está bien que sea así. La gente tiene que estar negativa. Tenemos que ver esas fotos en Ezeiza donde uno va. Las hay de dos tipos, ¿no? El tipo que hace la selfie en Ezeiza con el pasaporte argentino y o con un pasaporte extranjero y dice, me voy enojado de Argentina, que se vaya todo al carajo, no, acá no vengo nunca más, ¿no? País de mierda. Y está el que dice, qué triste que me tengo que ir. En cualquiera de los dos casos, eso está marcando depresión. La depresión lleva muchos años en Argentina. Hay una depresión de corto plazo que comienza para mí en noviembre del año 2017. En noviembre del 2017, yo en ese momento me di cuenta que estábamos al borde de una caída. En realidad yo en el año 2013 calculé que venía una recuperación mala en Argentina y que iba a terminar en noviembre del 2017. Si ustedes recuerdan, en los topes del gobierno de Macri son en ese fin de año, 2017. Pero además calculé en su momento que la caída iba a durar hasta octubre del año 2021. Si ustedes, con algo de sinceridad, porque acá hay que ser sincero en el análisis, se van a 10 meses atrás, van a ver que la actividad empezó a subir fuerte. La recaudación subió fuerte, con un mal gobierno. En los últimos 3 meses tuvimos una crisis política, un intento de crash y ahora las cosas están de vuelta para arriba. Cuando uno dice esto, porque yo me como muchas puteadas, la verdad, por decir estas cosas, pues como tengo una faceta de opinador político, lo primero que se hace es relacionar mi análisis económico con mis presuntos intereses políticos. Yo quizás si les digo ahora que cuando opino de esta manera no lo estoy haciendo por política, ni para juzgar al gobierno de turno, tal vez algunos me crean y unos no. Quizás si me ven la cara me pueden creer un poco más. Pero no es un pensamiento donde yo esté avalando a un gobierno determinado. Miren, si ahora estuviese Macri en el gobierno, que yo creo que se equivocó fuerte del 2015 al 2019, yo estaría diciendo lo mismo de ahora. Estaría diciendo que el gobierno es un desastre, porque este gobierno es un desastre. No obstante lo cual el país va a empezar a levantar, ya está levantando. Y lo que sucede en la dinámica de la economía es que la economía después te condiciona la política. Cuando se empiezan a ver los primeros resultados de algo, primero que el gobierno se los adjudica, ¿no? Esto siempre pasó. El gobierno cuando hay crisis dice esto es culpa de los demás. Cuando hay algo bueno dice mire lo bueno que estemos haciendo. Bueno, después la política cambia y la economía se abre. El bull market, o sea, las tendencias alcistas generan en un punto del desarrollo más libertad de mercado y las tendencias bajistas generan más socialismo y más control. Ahora resulta que asumió Massa, ¿no? Lleva ya 2 semanas y la verdad, si ustedes se fijan la tendencia de los mercados, es para arriba. Hoy de vuelta volaron los mercados argentinos. Y lo que te dice un economista es no tiene fundamentos para subir. Es más, en el mercado de cambios te dicen esto va a la hiperinflación. Y yo les quiero decir algo, mira, a mí la hiperinflación me encanta. A mí me gustan las cosas espectaculares en el universo. También me gustan las explosiones, las guerras, los volcanes, los terremotos. Pero yo no voy a inventar algo que no veo. Estoy convencido que Argentina no va a la hiperinflación, y menos si todo el mundo está diciendo que vamos a la hiperinflación. No se da lo que espera la mayoría. La realidad contradice las expectativas generales siempre. Y tampoco vamos a un 2001, que es todo lo contrario de la hiperinflación, que es una depresión deflacionista con recesión. Ninguno de los dos escenarios viene ahora en Argentina. Yo creo que hemos logrado un piso sin fundamentos, que es lo que a mí me gusta, que no haya fundamentos, y la realidad del movimiento de la economía, la fuerza inmanente de la economía argentina, es lo que va a hacer que después aparezcan los fundamentos y la política económica se ponga, se transforme de comunista a un poquito más liberal. Así que bueno, yo sinceramente les digo, para mí terminamos un ciclo bajista de corto plazo en octubre del año 2021 y terminamos un ciclo bajista de largo plazo que para mí comenzó en Argentina en junio de 1966. Para los que tienen memoria histórica o para las personas que vivían en ese momento, junio de 1966
tuvo lugar el golpe de Estado más absurdo de todos los 7, 8 golpes de Estado que tuvimos, que es el de Onganía, que depuso al gobierno de Ilia y que dio origen a un régimen que causaba gracia, que se llamó la Revolución Argentina, que tuvo 3 presidentes, Onganía, Livingston y Lanuse, que dio lugar a un pacto político peronista radical y al proceso político 73-76, que fue una pérdida tremenda de oportunidad, porque a las distintas orgas peronistas no se les ocurrió mejor idea que armar una guerra civil peronista y en 3 años colapsar el gobierno que había triunfado en marzo del año 1973. Yo creo que ahí empieza la decadencia moderna argentina, duró 55 años. Me gusta técnicamente que algo dure 55 años, hay muchos ciclos de 55 años en la historia. Y yo estoy convencido que ahora estamos comenzando un ciclo de crecimiento del país y de desarrollo similar en magnitud histórica y en desarrollo a aquel comenzado después de las guerras civiles en el Río de la Plata y en las provincias. Las guerras civiles duraron básicamente 40 años. 30 y pico de años, si quieren, es un ida y vuelta. Vamos a cerrarlas. Ustedes son tucumanos, tienen mucha más conciencia histórica que la gente de la capital federal, ¿no? Esto es algo notable de Argentina. Las provincias con más conciencia histórica, y lógico, son aquellas donde se vieron las batallas de la independencia, Jujuy, Salta y Tucumán. Bueno, después tuvimos guerras civiles, de 1820 a 1860. El país arranca en 1860, un ciclo de desarrollo que para mí termina en 1940. Bueno, ese ciclo de desarrollo yo creo que se va a repetir ahora y probablemente tengamos todavía más fuerza que en ese momento. Yo sé que esto suena fantasioso, absurdo y alguno quizás todavía, aún después de ver mi cara, puede pensar que tengo motivación política. Le digo, no tienen por qué compartir lo que yo digo, es lo que yo creo que va a pasar. Es lógico que la mayoría descrea de esto, todos van a descreerlo en realidad. Yo me considero el argentino más alcista que hay en este momento. Todos, es más, yo que soy una persona de ideología liberal y que se puede decir todavía que milito en el liberalismo, a pesar de que no he estado en cargos públicos por 30 años, es donde más enojo generan mis expresiones es en el liberalismo. Esto por 2 motivos. Uno, porque el único razonamiento liberal sobre estos problemas es quién gobierna y qué pasa. Gobierna el kirchnerismo, entonces tiene que estar todo mal. Y esto yo creo que ha empezado a mejorar a pesar del gobierno. Y el otro problemita que tiene el pensamiento liberal, se lo digo porque es la escuela de donde yo provengo, es que no ha estudiado debidamente el ciclo económico. El liberalismo ha sido históricamente flojo en la interpretación de los ciclos económicos y de los ciclos de la historia, porque es una ideología que cree que lo que sucede es consecuencia de la política económica. Y muchos fenómenos que ocurren en la realidad son irrelevantes a la política, o son independientes, o se sobreponen a la política económica. ¿Cómo puede ser? Las ideas, en lugar de preceder a los cambios, son posteriores a los cambios. Esto es lo que yo les dejo en esta primera intervención. Yo creo que nosotros, los que adherimos históricamente al liberalismo, hemos sido educados en la idea, valga la redundancia, en la idea de que la idea produce los cambios, exclusivamente, y que si no cambia la opinión pública y no cambian las ideas, los cambios no vienen. Y yo estoy acá agregando algo que quizás en este ambiente, entiendo, mayoritariamente liberal que hay, no hay preparación o no hay todavía aceptación a esto. Y yo digo que los cambios, en alguna medida, producen las ideas. Alguno, de alguna formación ideológica más general, puede estar pensando que yo estoy repitiendo un eslogan marxista. ¿Qué decía el marxismo? Que la evolución de los medios materiales de producción, que se llaman, todo un proceso se llama infraestructura económica, genera la cultura y genera la ideología, y que la ideología es superestructura. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que el ciclo económico genera estados de ánimos determinados, donde los estados de ánimo
contradicen lo que va a suceder, se oponen a lo que va a suceder. Por eso es que muchas veces los procesos anteceden a las ideas y no las ideas a los procesos. Gracias. Bueno, hay dos maneras de presentar a Carlos Maslatón. Son una humorada, chicos. La primera es como la presentan los foristas cuando van a levantar los boliches. Y la segunda... Y la segunda es cómo se presenta él mismo en sus redes sociales, en su perfil de Twitter. Primero, te percibís como liberal de derecha nacional. ¿Siempre asumiste que eras un liberal de derecha y por qué? Obviamente que soy un liberal de derecha. Le voy a decir por qué. Porque para mí el liberalismo teórico que está en la nube, ¿no? Son términos del siglo XXI, en el cloud, en la estratosfera libertaria no existe. El liberalismo existió y existe y va a existir siempre sobre un país determinado. La idea libertaria abstracta no funciona y no va a funcionar. Entonces, yo estoy en un país concreto, estoy en Argentina. Sí, soy liberal en Argentina, sí. Lo primero que tengo que tener en cuenta es la Constitución que existe, el sistema federal de gobierno que está en la Constitución, después puede ser un mamarracho, pero está en la Constitución, y la historia argentina. Y la historia argentina, básicamente, no lo voy a definir por comprensión, lo voy a definir por extensión. La historia argentina son las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, 1816, las campañas de la independencia, las guerras civiles y la organización nacional. Y entonces, yo desde muy chico me identifico con eso. Yo cuando iba al colegio primario, antes del primario, en 1965, alguno lo recordará, creo que es la promoción 18 de la Fuerza Aérea, que en el viaje de promoción había 2 aviones que estaban por Panamá a Costa Rica. Uno cayó, nunca más encontró nada. Mi madre esto fue en noviembre del 65. Yo en realidad acababa de terminar primer año. Mi madre abre la ventana de mi casa, que se veía la escuela primaria pública donde yo iba, y me muestra, mira, la bandera está media asta. Y se cayó un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Murieron 69. Búsquenlo, el que no sabe este tema, búsquelo. Eso sumado a que yo me ponía a leer la historia argentina, y eso te lleva a los símbolos argentinos. Y bueno, yo tengo identificación con el país. No en general, es en el aquí y ahora. Y ese sentimiento es un sentimiento de derecha, es un sentimiento de derecha nacional, genuino. Si yo soy argentino y soy de derecha nacional, no es porque quiero la guerra ni contra Bolivia, ni contra Perú, ni contra Brasil, contra ningún país. Es querer al país. Versus el tipo que es más abstracto, más nihilista, a mí no me importa nada. En algunos círculos liberales, el otro día me lo dijo Cuño, que me invitó al programa, ¿no? Me dice, fui a un seminario de la fundación de Chevarne, y había un tipo que decía, qué pena que no ganaron los ingleses en las invasiones inglesas. ¿Qué opinas de eso? Obviamente, me agarró justo a mí, ¿qué le voy a decir? Pero vos estás loco, yo estaba con la resistencia del Río de la Plata. No soy cipayo, entonces soy argentino, liberal, de derecha nacional. Ni hablemos de Malvinas, ya sabe, muchos saben lo que yo pienso de Malvinas. Lamento solamente no haber estado ahí, nada más. Este es el enfoque que yo tengo. Y en general, si ustedes piensan los partidos liberales en el mundo, son partidos liberales conservadores, con una gran identificación con la historia nacional. ¿O qué es el Partido Republicano de los Estados Unidos? ¿Qué es el Partido Conservador inglés? ¿Qué es la democracia cristiana alemana? Es esta ideología. Que además, esta ideología liberal puesta de esta manera es la políticamente posible. Vos no vas a llegar al poder insultando a los demás o puteando contra el propio país.
Por eso yo pongo que soy liberal de derecha nacional. Si algún libertario se enoja, ¿qué quiere que le haga? Asumiré los costos políticos. Pero yo me identifico con esto, siempre a favor del país. Ahora viene el Mundial, quiero que gane Argentina. Siempre encontrás gente que dice, no, que pierda, por mí que se... Porque además razonan, dicen, no, que pierda la selección, porque si no se va a beneficiar el gobierno. Cosa que no tiene nada que ver. Siempre con el país. Pero estar con el país no es estar en contra de los demás, ¿eh? Ojo con esto. Esto es, yo creo, obviamente, en la cooperación social y en la paz mundial. Lamentablemente, la paz mundial a veces existe, a veces no existe. Tema complejo. Carlos, siguiendo tu autodefinición, digamos, como vos te describís en tu biografía, lo que sigue es algo que se habla mucho en redes sociales, que es que que seguís el capitalismo manchesteriano y además que sos anticomunista. Sí. Por un lado, hay gente, recuerdo que hace años, creo que en C5N, en uno de sus programas, era como que les causaba gracia que vos hablabas de comunismo y te decían que el comunismo ya no existía, que no era una amenaza. ¿A vos te sigue pareciendo eso? Y después me gustaría que expliques bien de qué se trata esto del capitalismo manchesteriano y qué tiene de diferente al capitalismo moderno o no sé cómo lo calificarías. No, miren, la crítica a la economía política, libro de Carlos Marx y los libros de Marx, son una crítica al capitalismo manchesteriano. Hay una escuela de Manchester, pero yo de la forma que lo uso, he referido al proceso económico mundial que se da más o menos entre 1790 y 1820. Esos 30 años en Inglaterra y en el mundo son muy bullish, son recontra bullish, alcistas, totalmente alcistas. Terminaba la etapa del absolutismo monárquico, de la monarquía ilustrada. Primero se anticipó el mercado, como siempre. Podemos hablar del siglo XVIII. Las manías, los pánicos y los crash financieros del siglo XVIII. No había, no se operaba online con una app de los mercados, pero existía todo eso. En esos 30 años están signados por una revolución económica con gran predicamento de la ciudad de Manchester. Y la crítica que hace el colectivismo, bueno, primero el socialismo utópico, después el socialismo marxista, y hasta el siglo XX, ¿cuál es la imagen? Eran mujeres, hombres y niños explotados en una fábrica trabajando 18 horas por día, durmiendo, no sé, en un estante dentro de una fábrica. La literatura de la época, en realidad de años después, tomó esa imagen para difamar al capitalismo entero. Y esto sí es de la escuela austríaca. La lectura sobre esa época es que esa situación, que hoy la vemos como de explotación, entre comillas, que no era tal, era mucho mejor de lo anterior, porque lo anterior era la esclavitud medieval. Y vos tenés un mundo pobre que va en caminos de dejar de ser pobre. Y tenías que pasar por una etapa de gran producción con la gente dedicada a trabajar. No es como ahora que en Finlandia pueden trabajar 3 días por semana porque son muy ricos. Es un mundo pobre. El mundo pobre, para pasar de pobre a rico, pasa por etapas donde la gente trabaja mucho. Entonces yo hablo del capitalismo manchesteriano, lo reivindico eso como la causa de por qué ahora el mundo es mucho mejor de lo que era antes. Por eso digo que soy capitalista manchesteriano. Y además soy muy informalista en mi modelo. Yo creo que el Estado comunista moderno, faltaba una parte, el Estado comunista de ahora, del siglo XXI, que es un Estado opresor, que cobra impuestos, que te controla todo, se combate con la informalidad económica, que es muy tercermundista la informalidad económica, ¿no? Y se combate con todo esto que hemos construido en la última década, que es una moneda no registrada por el gobierno y que no tiene manera de dominarla. Y que está peleando hace 10 años para ver qué hace para reventar esto. Bueno, le armamos un sistema monetario clandestino no estatal, Bitcoin. Esto también es pelear por la libertad. Y el comunismo, lo que cae en 1991 es un país comunista.
pero no cae el comunismo, ni se disuelve la ideología comunista. Es más, yo el día de la caída específica del muro de Berlín y todos esos meses de final del 89, todo 1990, yo no estaba contento. Me peleé con todo el mundo. Dice, ¿qué te pasa? Digo, vas a ver lo que va a pasar acá. Ahora todos los que eran comunistas van a decir que no eran comunistas. Se van a cambiar el nombre y se van a esconder en todos los partidos políticos. Van a llevar las ideologías que llevaron al fracaso de la Unión Soviética y de todos los países satélites y los experimentos latinoamericanos como Cuba, Chile en su momento, o lo que se intentó hacer en Bolivia con el Che Guevara y acá, bueno, estamos en Tucumán con el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahora van a decir que no tuvieron nada que ver con eso y se van a meter en los partidos socialistas o en cualquier partido político. Por eso la sociedad civil está infiltrada de comunismo. La libertad y la sociedad espontánea está de mala moda, o sea, no está defendida por casi nadie. Y por eso yo veo comunismo por todos lados. Que yo vea comunismo por todos lados no quiere decir que tenga que ser la bandera roja con la hoz y el martillo. Hay un error histórico de interpretación de relacionar el comunismo con un país. El comunismo es una ideología que vive en todas partes y que es más poderosa que nunca. Lo que pasa es que la fuerza acá sí. Hay más comunistas que liberales en el mundo. Es más, hay mucha gente que es comunista y no se llama comunista. Ahora, ¿por qué todavía existe el mundo libre? Porque la fuerza de la economía capitalista es impresionante. Aún en los países donde vos no tenés una sola persona que diga que es procapitalista, pero la dinámica de la sociedad crea riqueza y genera libertad. Por eso yo hablo de comunismo y hablo de capitalismo manchesteriano. Gracias. Carlos, y volviendo a hablar vos me hablás de capitalismo manchesteriano y hablás de economía sumergida, de informalidad, y que es muy difícil, o que digamos que es el paso previo a la prosperidad, digamos, que no hay... Vos ves como que Argentina tendría que blanquear esa situación, o no ves vos mucha diferencia entre lo que pasa entre Buenos Aires, por ejemplo, las provincias, porque acá las provincias del norte principalmente son mucho más parecidas a lo que uno ve en Perú o en Bolivia, en términos de economía informal, que a lo que uno ve en Buenos Aires, que allá todo el mundo paga con tarjeta de débito y acá vos verás que el efectivo reina, digamos, de alguna manera. Me alegro mucho de eso. Sí. Ayer, bueno, la verdad que ayer cuando fuimos a comer milanesa fue espectacular. Un talón así, todo, encantado. Además dejé una buena propina, bárbaro todo. Claro, el tema es... Miren, en Argentina tenés impuestos al consumo, a las ganancias, a la ganancia de capital, a las transacciones y al patrimonio. Pero además no son impuestos estables, son impuestos donde el Estado va sumando cosas especiales dentro de esos rubros de impuestos. Ganancias extraordinarias, después están los adelantos de impuestos, las retenciones, las percepciones. ¿Qué es esa locura? Y encima hay tergiversación del tipo de cambio. Cuando sumas todo eso, resulta que hay gente que se ha tomado el trabajo de calcularlo. Resulta que vos pagás 106% de impuestos. Que joda eso. No va. O sea, no entiende que no va. Por eso que yo me puedo poner acá. Bueno, yo soy un caso especial que no le tengo miedo a la represión. Pero si fuese otra persona, dice esto, y dice la evasión tributaria es legítima, y probablemente tampoco le pase nada. O sí, no lo sé. Porque vos cuando todo lo que tenés es del gobernante de turno, vos decís, bueno, hagan lo que quieran. Yo ya estoy muerto. Todo lo que yo tengo es tuyo y lo que produzco es tuyo. Bueno, evado. Argentina, obviamente. ¿Para qué? Son cosas que ustedes saben. Los impuestos transaccionales son absurdos. Transaccionales es, por ejemplo, débitos y créditos. Patrimoniales al patrimonio. Ya pagué ganancia. ¿Para qué tengo que pagar patrimonio? Además calculado como ellos quieren. Y si un día dicen que es mucho, tengo más y más y más. Y además están los mínimos no imponibles, que no los actualizan. El IVA, bueno, es un buen impuesto porque es proporcional, el único proporcional.
pero no me pongas ganancia de capital. Si yo tengo una casa y la vendo a mayor precio del que compré, no, la diferencia es una parte para el gobierno. ¿Qué tiene que ver eso? Y cuando es a la inversa, si yo compré alto y después lo vendo bajo, que es típico de la deflación recesiva capitalista, lo mismo para la bolsa de valores, no, ahí no tenés crédito a favor. No sé, esto es absurdo. Bueno, entonces por eso la informalidad, por eso la defensa de modelos económicos, que yo los he conocido muy de chico. Les quiero comentar algo, yo pasé muchas veces por Tucumán en mi vida. Ustedes saben que había un tren llamado Estrella del Norte, que salía de Retiro, Buenos Aires, hasta San Miguel de Tucumán. Porque pues yo iba a Bolivia, entonces me quedaba acá un par de días, y después enfilaba para San Salvador de Jujuy, y después por la quebrada de Humahuaca, entraba por la Quiaca Villazón. Hace 40 años, los que teníamos 20 años viajamos con un bolsito de esa manera, no tomabas el avión, un avión a La Paz, un avión a Santa, no existía eso. Y si existía, sí, podía haber 2 vuelos por semana, pero no querías hacerlo, querías hacer el trayecto por tierra. Bueno, yo ahí muy de chico me identifiqué con la informalidad boliviana y con la informalidad peruana. Unos años después, un sociólogo que venía de la izquierda, Hernando de Soto, en Perú, sacó un libro llamado El Otro Sendero, donde hizo la apología de la economía informal. Pero bueno, hay que seguir peleando por esto, ¿no? Yo creo que la vamos a ganar la batalla en Argentina y en todo el mundo. Estoy convencido. Especialmente por las jóvenes generaciones de todas partes que son mucho más liberales que los que tienen 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Esto es una cosa evidente. Bueno, y voy pasando. Ahí esta publicación con tus etiquetas de los diferentes tipos de comunismo, Alberto Fernández, del dictador maoísta, Macri. Bueno, nada, seguimos con el tema. ¿Querés saber por qué digo eso? A ver la diferenciación. ¿Por qué la diferenciación? Porque uno es marxista, no leninista, y el otro es dictador maoísta. Esto es algo que la gente no se olvidó. Miren, ¿vieron las internacionales? Primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? La primera internacional era anarquista. La segunda era la internacional socialista, segunda internacional socialista. La tercera la internacional comunista. Y la cuarta la internacional trotskista, que es la secesión como consecuencia de la pelea de Stalin con Trotsky. Nada, crear una teoría después de que Stalin lo mandó a matar a Trotsky, o más o menos por esa época. Pero es muy importante entender la diferencia entre la segunda internacional y la tercera internacional. La segunda internacional son los típicos partidos socialistas que en el siglo XIX decidieron, en el siglo XVIII ya, que ellos iban a llegar al poder por elecciones. O sea, defendiendo el sistema democrático. Sí, yo me presento una lista y quiero ganar. Típico del Partido Socialista. Pero después vino Lenin con una particular interpretación de Marx y dijo, esto no sirve, al poder se llega por la fuerza y por guerra revolucionaria. Y además el gobierno socialista se inicia con la dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado. Sí, el proletariado se dicta a sí mismo, en realidad la dictadura al proletariado. Y después viene el socialismo y después viene el comunismo, que nadie sabe cómo iba a llegar ni una cosa ni la otra. Entonces, si yo veo un tipo que es muy socialista, muy intervencionista, que se endeuda, que le gusta la inflación o que cree inflación, y me regula toda mi vida, pero que llega al poder por elecciones, yo le digo que es un socialista, marxista, no leninista. Y si un tipo me dice, no creo en el sistema democrático, y es bolche, yo le digo, no, entonces vos sos socialista, marxista, leninista. Por eso pongo leninista o no leninista. Ahora resulta que tuvimos hace 2 años este experimento tremendo que fueron las cuarentenas del coronavirus, ¿no? ¿Saben que si hace 2 años yo decía lo que voy a decir acá, mi Twitter estaba cerrado, mi Instagram estaba fundido y mi YouTube y mi Facebook clausurados? No se podía discutir. Ahora hay gente que discute un poco más. Esto fue exagerado lo del coronavirus, ¿no? No era el fin del mundo, como se planteó.
Y la mayor parte de las medidas tomadas en prevención o lo que sea fueron innecesarias. Los gobiernos se fueron dando cuenta que esto no servía. Hubo unos cuantos gobiernos que se portaron bien con esto. El de Suecia muy bien, el de México espectacular. En México nunca hubo ninguna restricción. Brasil bastante bien. Pero los peores del mundo, ¿saben cuáles fueron? Australia, Nueva Zelanda, Canadá y lamentablemente el Estado de Israel. Todo controlado, todo clausurado, no entra nadie. Toda la prueba PCR. ¿Saben cuántas pruebas PCR me hice yo? 225 pruebas PCR. Ninguna en Argentina, porque yo viajo mucho, entonces para pasar de un lugar al otro. Miren que yo estuve en países comunistas, fascistas, lo que sea, cruzando fronteras complicadas, pero nunca vi tanta complicación como esto. Además, la plata que gasté, pónganle $150 por 225. O sea, gastaba más con esto que con el mismo viaje, para poder viajar por el mundo. PCR, 48 horas, sin 48 horas no va. Bueno, entonces yo a esto lo llamé de entrada, ya en marzo del año 2020, maoísmo. Están haciendo un experimento maoísta. ¿Qué es el maoísmo? Es un marxismo-leninismo que lleva el control de la persona a los aspectos básicos de su vida, no solamente a su aspecto económico, a cada detalle de su vida. ¿De dónde viene el maoísmo? Bueno, de China comunista. Entonces yo lo veo a Larreta, Fernández y Kicillof, y yo ¿qué tuve que decirle? Estos son maoístas. Por eso yo llamé la dictadura maoísta del coronavirus. Y cuando veía ahí que daban una conferencia, ¿se acuerdan que daban una conferencia esos tres sujetos? Una conferencia para cada día, qué más vamos a inventar para que la gente no sea libre. Yo sé que acá en el norte hubieron muchas restricciones y muchas represiones injustas. En Capital Federal también. Bueno, yo decidí desobedecer todo y además hacerlo público. Yo empecé a aparecer por los medios diciendo no respeto nada, no te respeto un carajo. ¿Y usted quién es? Y yo estoy acá en mi casa, pues transmitía por Zoom. ¿Dónde vivís? 1065 de Florida, piso 18A. Si quieren venir, que vengan. ¡Anímense! ¿Y saben qué? Dictan el estado de sitio. Si ustedes me quieren limitar mi libertad individual, dictan el estado de digamos, en uso de las facultades constitucionales, estado de sitio. Y deténganme a disposición del Poder Ejecutivo, que así es la ley constitucional. Sí se animan. Obviamente que no hicieron nada. Y yo me vi obligado en ese momento, Guisone y Agustina, a hacer una campaña por mi libertad. Les confieso que no estaba jodiendo, ni estaba haciendo política, yo estaba sufriendo. Yo soy una persona que circula por la calle permanentemente, viajo y me muevo. Por ahí me quedo 10 horas en mi casa, pero me quedo 10 horas en mi casa porque sé que tengo derecho a salir a la calle. Si un tipo me dice, usted no puede circular, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a violar toda la ley. Y no solamente que violé la ley, sino que hice la apología pública de la violación de la ley. Y lo voy a volver a hacer si vienen con una locura así alguna vez más. Por eso empecé a ir a los pocos restaurantes que daban el servicio de delivery, y digo, che, déjame entrar. Quiero comer en esa mesa. Todo un misterio era, ¿te parece? Déjame entrar. Entonces después dije, ahora voy con 2 amigos. Entonces armé como 15 restaurantes clandestinos. De paso le digo, te pago el doble, te pago el triple. Déjame entrar. Y en un momento empecé a publicar las fotos. Y entonces agarraron los periodistas, miren, Maslatón dice que está comiendo en un restaurante, vayan a detenerlo. Procedan, le digo. Y además dice, no, pero está en un restaurante clandestino. Le digo, no solamente clandestino, sino que es Barrani. No pago impuestos. Si ustedes reputan, Estado, esta actividad como ilegal, no van a cobrar impuestos de una actividad ilegal. ¿No cobran impuestos de la droga? No hay impuesto a la droga. Otra estupidez mundial, lo de la droga, ¿no? Pero no voy a hablar del tema ese ahora. Yo le desconozco al Estado la potestad de cobrar impuestos de una actividad que considera que es ilegal. Entonces soy clandestino y Barrani. Bueno, me fui un poquito de costado, pero esto es por el maoísmo. Porque yo acusé al gobierno de maoísta, régimen maoísta, dictadura maoísta del coronavirus. Que cuando terminó, ¿recuerdan cuando terminó?
cuando el gobierno perdió las PASO del año 2021. O sea que el hecho de que la gente fuese a votar generó, biológicamente hablando, una curación inmediata. Los microbios que produjeron la enfermedad desaparecieron al día siguiente del acto electoral. Se lo digo para recordar la farsa que fue todo esto. Basta. Espectacular, loco. Bueno, se te acusa fervientemente. Ah, me parece que faltaba una ahí. ¿Se marcha atrás? Y se marcha atrás. Ahí viene la pregunta. Eso Hoy para se que te no me acusa- acusen de kirchnerista. Escucha, Me se te acusan de- acusa fervientemente de ser funcionario del kirchnerismo por tu voto patriótico en 2019. Pero tenés un historial antikirchnerista, sobre todo cuando todo el mundo era kirchnerista durante el gobierno de Néstor. Contanos un poco de cómo fue tu accionar antikirchnerista, sobre todo con la impugnación de Zaffaroni en el año 2003. No, si mira, acá hubo un cambio tremendo en Argentina, que es el año 2002-2003. Es muy grave lo que pasó. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de la ruptura del orden constitucional de diciembre del 2001 y el desconocimiento de los contratos. Donde el kirchnerismo, bueno, no fue el que hizo el golpe, pero fue el que fue como la consecuencia del golpe, ¿no? Del 2001. Yo en esos años, 2002, 2003, 2004, 2005, no lo van a poder creer, pero yo era muy antikirchnerista, pero a su vez estaba muy bullish con Argentina. ¿Vieron? O sea, se puede estar contra el gobierno y estar diciendo esto vuela. La economía voló, los activos no valían nada. Subieron bonos, bolsa y la actividad económica hizo así. No por mérito del gobierno. Pero el kirchnerismo, que se mantuvo más o menos en comparación a lo que vino después, muy cauto con respecto al cambio de fondo de la economía argentina. Así, nosotros tuvimos el default del 2001, 2002, pero ahí cesó todo. Los años 2003, 4, 5, 6, 7 y hasta la crisis del campo del 2008, no metían demasiada mano los que además había mercado libre de cambios, había libertad de ingreso y egreso de capitales. Es más, frenaron el ingreso de capitales. La gente se olvida de esto. Te ponían un impuesto si vos traías plata de afuera, porque había demasiada plata. Lo contrario de ahora, ¿no? Ahora no te dejan salir, antes no te dejaban entrar. Yo tenía que traer plata clandestinamente a Argentina. En los últimos años quizás había que sacar plata clandestinamente, pero ahí tenía que traer plata, costaba traer plata a Argentina. El kirchnerismo hace un primer intento de locura en el 2008 con la crisis del campo. La ganamos esa batalla porque la libertad triunfó, fue vencido por un desempate en el Senado, ¿se acuerdan? El voto de Cobos. Y después vuelven a la normalidad de ellos. Porque el kirchnerismo y en general el peronismo no come vidrio, no son trotskistas, hacen otro tipo de cosas. En un momento dice, bueno, si esto no va, me calmo y arreglo con el establishment. Por eso 2009, 10 y 11 fueron años normales, no pasó nada grave. Pero cuando Cristina Kirchner saca el 54% en ese año, les recuerdo a todos que no se presentó Mauricio Macri y el PRO no tuvo candidato a presidente. Porque uno de los experimentos que yo hago es decir, bueno, vos tanto que puteás, ¿qué votaste en el 2011? Y la gente se queda sin habla. Dice, ¿vos no te acordás lo que votaste en el 2011? No, pero ¿cómo? Yo no voté kirchnerismo. Entonces, ¿qué votaste? ¿Dualde? Carrió sacó 1,5%. Rodríguez A votaste. Tenía o Dualde, o Rodríguez A, o Cristina Kirchner. Todo eso te va como 80%. Después estaba Carrió, estuvo Wiener. O sea, esto que vos me mostrás ahí, octubre del 2010, es pleno apogeo del kirchnerismo. Cuando gana Cristina Kirchner, ahí empieza la locura total. Vinieron con la ley de prensa, vinieron con la reforma del Consejo de la Magistratura, vinieron con la reforma de la Constitución, que no se animaron nunca a presentarla,
y además rompieron el mercado de cambios, que fue lo más grave de todo. Esa etapa, que es, digamos, noviembre del 2011 a junio del 2013, ese año y medio, repito, final del 2011, todo el 2012 y hasta mitad del 2013, es la etapa kirchnerista por excelencia, es la etapa más chavista del kirchnerismo. Es en esa etapa donde vienen 3 manifestaciones, que fueron en Buenos Aires, pero tuvieron su réplica en muchas ciudades, 13S, 13 de septiembre de 2012, 8N, 8 de noviembre del 2012 y 18A, 18 de abril del 2013. Esas 3 manifestaciones, conjuntamente con el surgimiento de un Deng Xiaoping, Sergio Tomás Massa, que rompe el kirchnerismo, les quiero recordar, en junio del año 2013, de repente aparece, me voy a presentar. Llama a un teatro, un acto, levanta el telón, estaba todo armado, Frente Renovador. Bueno, esas 3 manifestaciones más Massa logran frenar la etapa chavista del kirchnerismo. A veces la gente se enoja conmigo, ¿por qué lo defendés a Massa? Bueno, tengo muchas razones para no ser por lo menos anti-Massa. Una es esa. Massa salvó al país del chavismo. Lo lamento. Es más, para los que estén enojados con esto que yo les digo, les quiero recordar que en esa elección de agosto del año 2013, o sea, la renovación parlamentaria del 2013, Mauricio Macri y Horacio Sombrilla Larreta públicamente dijeron hay que votar a Massa en provincia. Y además 3 diputados de los primeros 10 eran del PRO. Señores, cuando juzguemos política, especialmente les pido cuando me juzguen a mí, pongan las cosas en contexto, por lo menos eso. Si Macri dijo lo apoyo a Massa y Larreta dijo lo apoyo a Massa, en ese momento por algo debía ser. Igual no sé cómo llegamos a esto. ¿Cuál era el tema? Bueno, bueno, no eso, yo no soy kirchnerista. Lo que pasa es que después surge Macri. Macri dice, yo juego en el 2015. Yo no lo voté a Massa. Mejor dicho, yo le voy a decir lo que yo lo voté a Massa en el 2015. En las PASO y lo voté en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, siguiendo órdenes de Massa, no me llamó por teléfono, ni me dijo nada, pero yo vi que dijo por televisión la gente quiere un cambio, yo lo voté a Macri. O sea, yo soy culpable, uno de los pocos culpables del gobierno de Macri. Te digo por qué. ¿Ustedes recuerdan los números del 2015? ¿Por cuánto le ganó Macri a Scioli? 630.000 votos en el balotaje, nada más. O sea que le ganó por 307.000. Porque si vos restás de un lado, se compensa con el otro. Yo soy una de las 300.000 personas no macristas que lo votaron a Macri. Por lo tanto, estamos hablando del 1,5% de la población que lo consagró a Macri. Y cuando Macri asume, yo ahí pongo el foco en Macri, porque no estaba más el kirchnerismo, no gobernaba. En diciembre del 2015 yo escucho el plan económico de Macri. Miren, es más, yo estaba en un salón así porque daba una conferencia, más o menos así en Buenos Aires, de mercados, con 3 analistas más. Entonces, iba a hablar el equipo económico de Macri a las 7 de la tarde, repito, diciembre del 2015, más o menos el día 16 o 17 fue. Entonces yo le digo, mire, vamos a ver qué dice esta gente, pongamos el discurso y después hablamos nosotros. Pusieron el discurso, escucho el plan económico, que yo ya me lo imaginaba. El plan económico era, vamos a liberar el mercado de cambios, pero vamos a pagar tasa de interés desde el Banco Central. O sea, vamos a continuar con la política inaugurada en febrero del año 2014 por un presidente del Banco Central llamado Fábrega, que inventó las LEVAX, que es un banco central que se pone frente al mercado y dice, dame plata y yo te pago por eso, 30-38%. Y con eso vamos a frenar la inflación y el interés y el apetito del público y las empresas por los dólares.
Yo digo, no puede ser lo que estoy viendo. Es más, hay muchos posteos míos. Hay uno que digo, Sturzenegger, no lo puedo creer. Es de ahí, al día siguiente, diciembre de 2015. Otra vez con esto. Está repitiendo lo mismo que hizo Alfonsín en sus 2 últimos años, lo mismo que hizo el gobierno militar con ese ministro famoso llamado Martínez de Oz. Esto termina en una catástrofe, porque lo único que vas a hacer es incrementar deuda y crear una base monetaria paralela remunerada. Todavía seguimos discutiendo esto. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Antes de ayer Massa el Banco Central, pero el ministro de Economía es Massa, va al mercado, paga 69,5% para que todos querramos tener pesos argentinos, renovando una pelota del ELIX que es cada vez peor. Este es el principal problema argentino de hoy, esto. Ahora, ¿en qué me tengo que fijar yo del 2015 al 2000? ¿Quién gobernaba? Gobernaba Macri. Entonces yo le voto en contra a Macri. Yo hago mucho este tema de votar en contra de alguien, votar una cosa para estar en contra del otro. Si alguien me dice, ¿por qué votaste a Alberto Fernández? ¿Que esperabas algo bueno de Alberto Fernández? No, esperaba todo malo. Yo quería voltear a Macri por el desastre que habían hecho. Por supuesto, totalmente previsto por mí, además jugué en contra de eso. Yo en el mercado jugué en contra de Macri. Obviamente los resultados fueron muy positivos en lo personal. Estaba clarísimo que Argentina se destruía. Ahora, después, ¿qué pasó? Entre las PASO del 2019 y la general del 2019, se conectaron los equipos de Macri con los equipos de Alberto Fernández. ¿Y saben lo que pasó? Se pusieron totalmente de acuerdo. Porque esto es lo interesante del kirchnerismo y del peronismo. Puede ser cualquier cosa. Miren, el día que... ¿Ustedes se acuerdan el 18 de mayo del 2019? Es el día que Cristina Kirchner anuncia que no va ella, que va de vicepresidenta de Fernández. Ese día yo estaba en Nueva York. Ya saben que duermo muy poco, estoy siempre conectado. A las 6 de la mañana de Nueva York veo la noticia y que hay un video en YouTube. 16 minutos de Cristina Kirchner. Lo veo y digo, qué hija de puta, este video es brillante. Era, la verdad, un video brillante. Véanlo ustedes, para la historia. Cuando ella anuncia que no va ella, sino que va Fernández. No sé si lo escribió ella, se lo escribió, no sé, pero está bárbaro. Porque le da con toda Macri y bien. Es más, hasta tengo la sospecha de que me copiaron mis artículos en Facebook y usaron esos argumentos para pegarle a Macri. No colaboré yo no hablé con ellos. Les digo que son las palabras mismas que yo usaba. Bueno, entonces, ¿qué hago yo esa mañana en Nueva York? Me tomé media hora para hacer un posteo, que es la descripción de la mentalidad de Alberto Fernández. ¿Por qué yo escribí esto? Porque lo conozco a Alberto Fernández desde muy chiquito de la Facultad de Derecho de la UBA. Ustedes tengan en cuenta que la Facultad de Derecho de la UBA, siempre de ahí sale la vanguardia política de cada generación. Hay otros lugares en el país, pero hay mucha gente ahí. Entonces mis contemporáneos en mi etapa política universitaria fueron Eduardo Valdés, Jorge Argüello, Alberto Fernández. Yo lo conozco. Es un tipo que puede decir y hacer absolutamente cualquier cosa. De repente está con vos y te dice, la Escuela Austríaca de Economía es buenísima porque los precios tienen que ser libres, el mercado libre de cambio, libertad de inversiones, todo. 5 minutos después, no 3 días después, 5 minutos después te puede hablar de la economía trotskista y ser trotskista. Por eso yo escribí en ese artículo, Alberto Fernández puede aplicarte un plan económico de Ludwig von Mises o el plan económico del Khmer Rojo camboyano en 1975 y armarte los Killing Fields. Lamentablemente, cuando asume, en lugar de irse a la economía austríaca de von Mises, toma como ejemplo lo peor del maoísmo. Ahora, yo estuve en contra. Este soy yo, nada más. Yo sé que vos te has enojado conmigo en un montón de veces. No sé si me llegás a captar de fondo. El fondo de la cosa, ¿cuál es? El fondo de la cosa es comentar la realidad y tomar demasiadas posiciones sobre la realidad. Porque yo me podría hacer el boludo y no decir absolutamente nada. Pero tengo la manía de hacer un posteo. Por eso asumo costos políticos altos. Ahora, ¿sabes qué? Yo los asumo y digo, ¿qué me importa?
Total, ¿qué tengo para perder? Que me putee la gente. Estoy acostumbrado a que la gente esté normalmente en contra mía. Pero se ve que están en contra mía, pero interesan lo que yo digo. O no, qué sé yo. Acá estamos. Procedan. Pero te gusta que la gente te putee, ¿no? Es como... 30, 40% genera... está bien. Lo que pasa es que a veces está bien 90, 95. Es un poco duro. Uno se siente un poquito aislado en la vida, ¿viste? ¿En qué porcentaje estás ahora? No, estoy alto, 55 en contra debo tener ahora. Especialmente por la pelea con Javier Milei. Bueno, ahí está. Me adelanté al posteo. Tu primera experiencia política fue en UPAU, como dirigente estudiantil. Es una época en la que de repente se puso de moda el liberalismo. La década del 80 era algo que medio que no existía y de repente empezó a tener mucho impacto y UPAU tuvo mucho éxito electoral además. Se compara mucho esta etapa, digamos que ahora de repente está un poco de moda el liberalismo o más gente habla del tema, mucha gente se autopercibe o se identifica como liberal, pero sin embargo no se ven dirigentes estudiantiles. Te voy a decir varias cosas sobre eso. Voy a hacer la comparación porque es algo que pienso mucho. Principios de los 80 había menos liberales que ahora, pero decidimos hacer política. Es más, mi propio proyecto de vida fue político. A los 17 años yo digo, yo voy a hacer política. Entonces entro en la universidad, no se podía hacer política al inicio porque estaba el proceso, pero del 82 en adelante sí se puede hacer política. Entonces yo fundé UPAU. Más el nombre lo puse yo, estaba yo solo. Empecé a poner avisos en las carteleras, medio solapados para conocer gente. Además yo había hecho ya un experimento en las clases, muy forero, muy tuitero, hablando, tirando frases en medio de la clase, como si fuera un tuit, ¿viste? Con una pregunta al profesor para ver la reacción. Y yo veía ya que había 20-25% de apoyo. Yo digo, ¿qué tanto apoyo tengo yo lo que digo? Evidentemente la gente es un poco más liberal de lo que yo creía. Y es probable que el 25% o 20% de la sociedad sea naturalmente liberal, cerebralmente liberal, y que haya un 20-25% que sea cerebralmente comunista. Y los demás están en el medio, van para cualquier lado. En ese momento se da el fenómeno de se funda la juventud de la UCD, y estaban las juventudes de centro, ahí lo veo a Calvetti, que bueno, en todas las provincias. Además hacíamos reuniones nacionales, había varios partidos políticos con juventudes que estábamos en esta idea de armar algo, más UPAU. Yo creo que nosotros éramos más fuertes en militancia que ahora, y había más dirigentes conocidos. Pero el fervor liberal que se ha generado 2020, 2021 y 2022 es mayor que aquel. ¿Qué es lo que a mí me entristece? Porque mirá, yo el año pasado le dije a Javier Milei, después de la campaña, le dije, acá está para ganar la presidencia. Le digo, lo único, vas a ser candidato, sí, voy a ser candidato. ¿Te vas a Juntos por el Cambio? No me voy jamás a Juntos por el Cambio, ok. Le digo, hagamos lo siguiente, le digo. Hagamos un nuevo partido nacional, de cero. Empezando en noviembre del año pasado, yo te lo armo el partido. Y te lo armo en los 24 distritos. ¿Cómo lo armo? Bueno, yo me animo la capital federal a armarla en un solo fin de semana. Son 4.000 fichas. Es un tema logístico, nada más. La gente está, hay que traerla. Y lo mismo en todas las provincias. En 6 meses tenemos armado el Partido Nacional. ¿Para qué el Partido Nacional? Porque de esa manera hubiéramos tenido la militancia para la campaña, la militancia para la fiscalización y hubiésemos descubierto los mejores candidatos en cada distrito electoral. Donde mi idea era que fuese gente más bien, no digo nueva, pero por lo menos no quemada políticamente. Por eso el tema de Bussi en Tucumán es una de las primeras diferencias que tuvimos, porque los tucumanos mismos me decían, ustedes están locos, ¿cómo van a ir con Bussi? Yo le dije a Milei, esto no va. Bueno, esto fracasó porque
mi idea, no la quisieron tener en cuenta, entró un operador con la hermana de Milei, cambiaron todo y bueno, alejaron a toda la militancia. Pero ¿cómo era la pregunta concreta que me habías hecho? Era una comparación de época, ¿no? Pero algo más había ahí. Y mi duda era ¿qué pasa que no hay una militancia liberal universitaria hoy por hoy, siendo que hay tantos jóvenes? Muy buena pregunta. Mira, para que haya militancia universitaria, este es un ejemplo de por qué las ideas no son la razón de los cambios. ¿Qué te acabo de decir yo? Que hoy tenés más elemento liberal que hace 40 años. El razonamiento es, bueno, pues si tenés más elemento liberal que hace 40 años, todas las universidades deberían ser liberales. Pero ¿qué es lo que no hay ahí? No hay personas que en concreto digan, acá yo armo esta estructura y gano. O no son suficientes, o no están decididos, o no han adquirido la tecnología electoral necesaria para ganar un centro de estudiantes o una facultad. Lo que hicimos en el 82, 83, 84, 85, 86, 87 hasta el 90 es armar una estructura con conocimiento de política. Teníamos estudiados absolutamente a todas las agrupaciones, sabíamos por dónde pegar en cada una, pero además manejábamos técnicamente los sistemas electorales, las inscripciones. Hoy en día hay gente que me dice, estoy tratando de hacer una agrupación en Derecho de Córdoba y me dice que no me puedo presentar. No me dejan. Eso era imposible en los tiempos nuestros. ¿Por qué? Porque yo decidí, en el año 82, ser parte de la reorganización universitaria. Y bueno, sí, estaba el Partido Comunista, los trotskistas, el radicalismo, todos los peronismos que ustedes quieran, los montoneros, había todavía montoneros. Y acá estamos nosotros. ¿Y que ustedes van a participar? Sí, participamos nosotros. Terminamos teniendo la manija de la reorganización universitaria nosotros. Esta acción política no depende de la ideología, depende de la voluntad. Eso fue el triunfo de la voluntad, es un mal término porque es de una película de 1934, el triunfo de la voluntad. Pero bueno, es eso, es la decisión política. El éxito político no depende de las ideas, ni siquiera depende del programa político derivado de las ideas. Ni siquiera depende de una buena estructuración de la campaña electoral. Depende de que vos tengas el poder y sepas cómo usarlo. El uso del poder, y yo hago muchas manifestaciones sobre el uso del poder, y soy habitualmente criticado, inclusive descalificado como liberal, tiene que ver con una cuestión técnica, tecnológica. Cómo vos operás sobre la realidad, pero no es un derivado de las ideas. La técnica política no tiene ideología, la técnica política puede ser igual a todos. No hay agrupación universitaria central porque nadie decidió hacerla de la forma que la hicimos nosotros. Y nosotros ganamos en esa época y la cantidad de votos que sacábamos estaba muy por arriba de la media liberal. Si la media liberal era 20 en el país, perdón, 10% en el país, que era eso, no fue más que eso. Nosotros sacamos 35-40. Con eso ganábamos. Hoy en día la media liberal, vamos a poner que es 22, y en la universidad saca 3%. Es una falla humana, una falla política. Pero sugiero en general no hacer la lectura de la historia como un derivado de la evolución de las ideas políticas. Esto es lo que yo pienso. Y siguiendo con este tema, generalmente en los círculos liberales o las personas que hablan entre sí y que se consideran liberales dicen que el problema es que la universidad no es para hacer política, sino para estudiar. Entonces se terminan como auto boicoteando, ¿te parece? Y al final nunca terminan haciendo política porque creen que no es el lugar para hacer política. Mira, cuando yo decidí hacer política universitaria en el 82, mis mayores de esa época decían, no podés hacer esto. Una, que vas a fracasar, y otra, que la universidad está para estudiar, no para hacer política. Ok. Todas las ideologías, menos la nuestra, dicen que está para hacer política. Nosotros vamos a hacer política. Además, otra cosa, señores y señoras, la universidad pública, ¿a quién pertenece? ¿Al Estado nacional, provincial o municipal? Al nacional, ¿correcto? ¿Cuál es el régimen de gobierno de las universidades?
constituyen dependencias administrativas o políticas del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Educación? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es el régimen de gobierno de las universidades? El autogobierno derivado de votaciones de claustros que se llaman el cuerpo de profesores, el cuerpo de graduados y el cuerpo de alumnos. Y esos claustros mandan representantes que integran los consejos directivos de las universidades y los consejos directivos de las facultades, y los consejos directivos de las facultades se integran en la asamblea universitaria que designa al rector. Por lo tanto, ¿qué es eso de no hacer política en la universidad? Si la ley y el régimen jurídico argentino de gobierno de universidades manda a votar y a hacer política. Fundamentémelo, ¿qué es esto de no hacer política en la universidad? Obviamente que no es para todo, es para el tipo que quiere hacer política. El estudiante vota, nada más, no estás obligado. Ahora, si ustedes me dicen, ¿considerás adecuado interrumpir una clase, cosa que se hacía antes, no sé si se hace ahora, para que entre un grupo y dé un discurso? Y no, la clase no se interrumpe. ¿Considerás correcto cagar a trompadas al contrario? Y no. ¿Considerás correcto prender fuego a las aulas? No. Pero eso no es política, eso es terrorismo. Pero política es que, bueno, esto es una clase, a la salida te mando, no un panfleto porque es muy anticuado, te mando, no sé, un PDF con lo que yo pienso, la campaña electoral, te la mando por el WhatsApp o el Twitter, lo que sea. Yo no puedo creer, todavía escucho gente, la universidad no es para política. Ok, déjenlo en manos de los bolches entonces. Yo no. Prosigan. Bueno, venimos, no sé si te das cuenta, venimos haciendo un seguimiento de lo que es tu biografía de Twitter. Liberal de derecha, capitalista manchesteriano, llegamos a abogado UBA recién, y después hace un salto medio extraño para un abogado. O sea, hiciste política, digamos, fuiste concejal, contaste mucho, pero después aparece siendo analista de mercados y bitcoinero. Cuando uno tiene la idea de que los abogados muchas veces son anuméricos, no les cuesta mucho todo lo que tiene que ver con las finanzas, y es un cambio bastante ¿Para cuándo extraño. voy a ver? Sí, estoy esperando todavía. Para cuando vos vendas, claro. Bueno, ¿eso de qué fecha tiene? 31. Ah, no, claro, y después voló, obviamente. Bueno. Le digo la verdad, mire, yo fui un liberal, estudié Derecho porque tenía que estudiar Derecho. Yo considero que el Derecho hay que ir a la universidad para estudiarlo. Hay otras carreras que no hace falta ir a la universidad. Economía, por ejemplo, no hace falta ir a la universidad. Mejor no ir. Para las cosas que dicen, mejor no ir. Igual no se lo tomen literal, ¿no? Si alguien está en economía, tengan el título. Porque si no te van a decir que no podés hablar. Pero yo siempre tuve predilección por la economía como todo liberal. Vieron que todos leemos los libros de von Mises, von Hayek, Rothbard, con toda la boludez que dijo Rothbard, ¿no? Pero leíamos esas cosas, Hazlitt, Senjo, demás. Yo veía, esos tipos todavía, cuando yo era muy chiquito, vivían. Entonces, yo estuve con Hayek en Buenos Aires, 2 veces estuve con Hayek. Estuve con Friedman. Von Mises me lo perdí por 5 años, pero estuvo en Buenos Aires también, el mejor de todos. O sea que mi mentalidad era económica. De hecho, vieron cuando yo hablo de puntero, de trenza, de fraude, de campaña, pero también hablo mucho de economía, no financiera, economía teórica. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo en mis 20 y picos, y sí, yo razonaba económicamente, pero empiezo a ver mercado de valores. ¿Por qué sube y baja? ¿Qué es esto que sube y baja? ¿Qué mierda pasa? Y yo no le encontraba relación a esos movimientos del mercado. Yo seguía el índice Dow Jones Industrial, o sea, los 30 acciones principales de la bolsa norteamericana. Y además veía las monedas, porque las monedas, como las conocemos hoy, empezaron en 1971, recién antes había cambios fijos. Yo seguía el marco, el dólar, la libra esterlina, el yen japonés, o el peso argentino de esa época inclusive. Y yo decía, ¿pero por qué se mueve como se mueve? No le encontraba explicación. Entonces,
no leí nada, la verdad que yo casi no leo nada, pero empecé a seguir los mercados, tratando de encontrar alguna correlación con algo, con los fundamentos de la economía, con la política. No la encontraba. Entonces digo, voy a empezar a operar. Empiezo a operar, abro cuenta de bolsa en ese momento, era todo de... Ibas físicamente, llenabas una planilla y traías un fajo de billetes para fondear la cuenta. ¿En qué año era eso, más o menos? 84, 85, 86, o sea, en mi pleno auge político. Y todo mi mandato como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, yo lo hice operando en el mercado también. De hecho, a mí no me gustaba mucho el cargo este de concejal, pero ustedes saben que el concejal de Buenos Aires es una mezcla de concejal más diputado provincial sería. Es como un cargo que tiene ambas competencias. Entonces yo dije, a mí todo esto no me gusta, pero sí me gustan los números de la ciudad. Entonces me dediqué exclusivamente a Hacienda, presupuesto y cuentas. Tengo mentalidad no matemática, tengo mentalidad aritmética, que no es lo mismo. Algún ingeniero que esté acá se entiende lo que digo. Yo soy un buen calculista, soy un almacenero. A no me hablen de trigonometría, de análisis matemático, todo eso me supera. Pero yo empecé a seguir los mercados y me acuerdo la fecha, los precios, puedo calcular en el aire, bueno, como un almacenero. Entonces empiezo a operar. Es más, esta operatoria, que fue muy intensa en la hiperinflación, pues yo la agarré muy bien la hiperinflación, o sea, aproveché las alzas y las bajas para ganar plata. La hiperinflación del 89-90. En el 90 me puse además muy positivo con Argentina. Y en el 91 voló todo. Entonces todo este tema me hizo no despolitizarme, pero sí concentrarme cada día más en la economía financiera. Entonces esa es la razón por la cual yo me voy de la política. Yo decido retirarme de la política. No lo hice muy público, pero bueno, es como que estoy en otra cosa. Mi década del 90 es una década totalmente financiera, del 92 en adelante. Y resulta que, bueno, empecé a integrar mesas de dinero, de bancos o de casas de bolsa. Me invitaban a mí a operar. Como era un cliente que operaba mucho, me invitaban a formar parte de la mesa. Y eso lo hice estudiando los ciclos de los mercados también. Entonces mi década del 90 es una década donde yo especulo, doy cursos de mercados, doy conferencias y me contratan para asesorar bancos, básicamente. Y hago análisis técnico, o sea, las predicciones basadas en el comportamiento de los precios pasados, extrapolándolos al futuro. Y es todo un poquito lo que yo dije de cuándo estoy alcista, cuándo estoy bajista. Final de la década del 90 se produce, porque hay una foto ahí que estaba yo con un fajo de plata, ¿no? Bueno, le voy a contar qué es eso. Yo, al final de la década del 90, de casualidad, yo estaba en una casa de bolsa, en la mesa de dinero, y llega un grupo de chicos, yo en ese momento tenía 38, 39, un grupo de chicos que dicen que quieren hacer una casa de bolsa online. Esto era muy novedoso hace 25 años. Entonces me ven a mí, compran la casa de bolsa, los echan a todos, me dice, vos quedate. ¿Qué querés? Ayúdanos a esto. Bueno, yo te voy a ayudar. Los ayudé con los sistemas financieros, con la apertura de la empresa en otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo España. Y además estaban los foros. Eso fue patagón.com. Patagón.com, Casares. Estaban los foros ahí, entonces digo, dame esto que yo voy a empezar a escribir acá. Entonces se arma una comunidad, escribo igual que ahora, si me ven en el Twitter más o menos era así, y se armaban discusiones. Está la expansión de los foros en una época donde era muy importante eso, le daba mucho valor a las empresas, que la empresa se termina vendiendo por 700 millones de dólares al Banco Santander. Ahora, resulta que yo empecé en la empresa esta cuando éramos 8 o 7. 3 años después había 1000 empleados, no en Argentina. En Argentina había 50, pero había empleados en Brasil, en Chile, en Venezuela, en México, Estados Unidos y España. Y después en Alemania también, porque hay un banco del Banco Santander que se incorporó a lo que era Patagon.com. Y se genera una interna, ¿viste? Una interna donde yo soy protagonista de una de las salas de la interna en la empresa.
y yo me enfrento contra los nuevos gerentes que había en la empresa, los altos gerentes que estaban en los Estados Unidos. Parece que 9 gerentes un día vinieron y dijeron, o Malatón o nosotros. ¿Qué le pasa? Bueno, Malatón está en todas las áreas de la compañía. Le digo, ¿verdad? Estoy en todas las áreas. ¿Qué hace? Todo. No puede ser esto. Y además, descubren que yo tenía el sueldo más alto de la compañía, más que el CEO. ¿Por qué? Porque me hice un contrato así. Y además me puse una previsión, para eso sirve ser abogado. Voy a ganar esta cantidad de plata por mes, y si en el futuro se crearan nuevos impuestos nacionales, provinciales y municipales, la compañía me deberá pagar el neto establecido en esta planilla. Justo vino de la Rúa y puso el impuesto a las ganancias. Entonces mi sueldo se aumentó 50%. Entonces, para que el neto no sea modificado. Esto es contrato, señores. Piensen en el futuro. Yo había pensado eso. Y además yo tenía participación, no como accionista, sino como opcionista de la compañía. Cuando el Banco Santander la compra, bueno, a mí me corresponde una cantidad de plata, que se pagaba en cuotas, mientras uno formara parte de la compañía. Me llaman a Miami y me dice, te pedimos la renuncia. Le digo, no renuncio un carajo. ¿Cómo no? No renuncio, ¿por qué voy a renunciar? Bueno, si no renuncias te vamos a tener que echar. Le digo, me dice, bueno, de lo que te debemos te vamos a pagar el 39,5%. Y yo, pero vos estás locos. ¿Cómo 39,5%? Sí. No, vos me tenés que pagar el 100%, no porque te echamos. Le digo, pero esto yo ya me lo gané. Esto es la venta de las acciones de la compañía, no se corresponde, corresponde con el pasado. Bueno, 2 semanas discutiendo, me enfrento muy fuerte con el abogado general de la compañía, despedido. Bueno, bárbaro. Entonces yo digo, ahora viene la guerra, es la que me gusta a mí. La guerra total. Y yo ahí armo una guerra judicial. En Buenos Aires, con una serie de juicios divididos contra diferentes personas jurídicas, Banco Santander, Patagón, otro Patagón, y ellos me demandan en Nueva York. Y yo tenía, bueno, las 1000 personas que estaban en la compañía eran amigos míos. No los 1000, pero 800 eran amigos míos. Me iban cantando lo que pasaba. Y tuvo mucho espionaje ahí. Entonces yo me enteré que me iban a demandar en Nueva York, consigo la demanda clandestinamente de antemano. ¿Ustedes me ven a mí que yo tengo problemas de reputación? Ya con las cosas que hago, con lo que escribo, si me tengo que quemar, me quemo. Yo sabía que estaba actuando bien. Entonces yo armo un grupo de abogados, 4 amigos lo llamo. Digo, vos vas a hacer la procesal, vos vas a hacer la parte norteamericana, vos vas a hacer las demandas de fondo y vos vas a ser lobista. Yo creo mucho en el lobby judicial. Entonces me voy a Estados Unidos, elijo un abogado, en lugar de elegir un gran estudio, elijo un abogado que trabajaba solo. ¿Qué dice la contra? Dice, Malatón no está jugando en serio, nos va a contestar demanda, pero digamos, ha respondido demanda, pero eligió un abogado común. Y además no tiene fuerza. Ideal. Cuando te menosprecian es lo mejor que te puede pasar. Tenés que bancártela psicológicamente. Entonces yo digo, voy a ganar todo lo que me deben, voy a pedir la recuperación de los gastos y además voy a reventar la compañía. La compañía va a desaparecer. Y la guerra es total. Me dijeron a mí, vamos a la guerra, ok. Procedan, le dije yo. En serio, dije, procedan. Vamos a la guerra. Todo esto está... Después hicimos un guión con esto, una película que nunca se hizo todavía, pero el guión está con toda esta historia, con el espionaje, con todo, con cosas de amor, bueno, como es una película. Escuchá, Guisones, es tan fuerte como le pegué, que yo consigo sentencias favorables en Estados Unidos. ¿Saben qué día sale la sentencia favorable? De un juicio que empezaron ellos, contra mí en Estados Unidos. 2 juicios me hicieron, uno en Nueva York, diciendo que yo no tengo derecho a cobrar esto que tenía que cobrar, y uno en Miami por daños a la compañía. El de Miami colapsó enseguida. Le dijeron, esto es una demanda frívola, déjense de joder. Y el de Nueva York llega el 1 de mayo del año 2002 la sentencia. ¿Qué día es el 1 de mayo?
Día Internacional del Trabajador. Yo, un ultraliberal capitalista mancheteriano, sentenciado a favor en el Día Internacional de los Trabajadores del comunismo internacional. Está bueno, ¿no? Por eso yo respeto al sindicalismo también, ¿eh? Por eso tengo esta beta peronista falangista, digamos. Bueno, sentencia ahí. Con la sentencia de Nueva York, yo pedí embargo de todos los bienes de la compañía en Argentina. Se paralizaron las cuentas, los clientes, todo. Vienen dos abogadas que eran de un estudio famoso de la City, esos estudios oligarcas, que yo era un miserable, yo era un tipo, yo como soy visualizado generalmente por las clases altas como un tipo sin clase, ¿no? Lo cual me parece fabuloso. Y un día me dice, ¿qué más vas a hacer? Le digo, la guerra la empezaron ustedes y tus clientes, yo me estoy defendiendo. Y ahí me mandan un negociador, el CEO me manda un negociador, que era el jefe de Patagón, Venezuela, y me dice, Charlie, ¿qué hiciste? Le digo, preguntale a tus socios por qué se tiraron en contra mía. Es como a Milei ahora le digo, ¿qué se agarró por tirarse en contra mía? Yo comparo mucho esto que le estoy contando con lo de Milei. Entonces me dice, ¿qué querés? Nada, loco, me deben esta plata y me pagan el juicio. Y además a 17 trabajadores que le hicieron lo mismo que a mí, los tienen que arreglar. Yo ahí me ponía ya del lado sindical. ¿Estamos? Porque me gusta todo eso. Soy manchesteriano, pero creo no en la creación artificial de derechos, sí en el respeto de los contratos. ¿Saben para qué sirve el sindicalismo? Para que se respeten los contratos. No la petición de cosas que no corresponden. Si el contrato decía esto, vos me lo tenés que respetar. La cuestión es que 4 meses duró la negociación. Este negociador que me mandaron de Venezuela, a quien yo conocía, me dice, voy a nombrar 2 lobistas. ¿Para qué? Para que negocien con vos. ¿Y saben lo que hacen? Lo nombran al hermano de Corach, ¿se acuerdan que era ministro? Y a la ex senadora Alicia Sadi. Más todo el estudio digamos, todos los estudios locales y mundiales oligárquicos. Bueno, el 22 de octubre del año 2002 era el día de la firma de los acuerdos. Parecía un tratado internacional, porque eran un montón de contratos de acá, de Miami, de Nueva York, con un montón de pasos, donde uno pagaba, el otro le daba, así, todo un ida y vuelta. Y entonces llega el día de la firma, y el estudio de acá me dice, no podemos seguir adelante. ¿Qué te pasa? No, que Patagón no me pagó. O no me pagó lo suficiente, o dicen que van a pagar y no pueden pagar. ¿Cuánto es la plata? No sé, en ese momento serían 200.000 pesos, de una parte de lo que iban a pagar. Serían unos $60.000. Yo le digo a Alicia Sadi, si querés te doy yo la guita. Entonces dije, espérame una hora, la voy, la fabrico en el mercado y vine con la guita. ¿Qué es eso que ustedes ven ahí? Esa foto es el pago del trabajador al abogado de la contraparte empresarial. ¿La casan? ¿Vieron esto alguna vez? Inédito en la historia. Es decir, yo le adelanté la plata al abogado del empleador. Por eso esta foto. Nadie entiende esta foto, pero es la primera vez que lo cuento así. Gracias por esta posibilidad. Bueno, ¿qué pasó después, Guisone? Termina esta guerra, volví al mercado. Armé una empresa de crédito, después vino Bitcoin. 13 años después de este incidente que les contesté con Patagón, un día me llama a mi casa Wenceslao Casares, el CEO, que me dijo, te tenés que ir de la compañía. ¿Qué tal, Wenceslao? Charlie, ¿puedo hablar con vos? Sí, loco, ¿qué pasa? ¿Sabés lo que estoy haciendo? Sí, ya sé, Bitcoin. ¿Te gustaría trabajar de nuevo conmigo? Sí, podemos hablar. Bueno, voy a Buenos Aires. Me dice, mira, la verdad, me equivoqué con vos hace 13 años. Estuve mal asesorado. Te pido disculpas, vos tenías derecho a esto. Le digo, ¿te das cuenta lo que es un error de asesoramiento? ¿De dónde sacaron que yo no me iba a defender? Es imposible. Yo me defiendo aun cuando pierda, aun cuando muera. Y así ahí vino la historia de los Bitcoin, que yo estaba ya con eso en Xapo. Y en Xapo me dice, ¿qué querés que haga? Me dice, tenés que desarrollar el Xapo Network, una especie de P2P
como hay ahora. Algunas personas saben de acá. Y después al final no hicimos el P2P y yo empecé a hacer de vuelta de todo en la compañía, ¿no? Y un día me dice, no, hacé tesorería. Tesorería es la posición financiera de la compañía frente a los clientes, porque nosotros no éramos, Sapo no era un exchange, sino todas las contraoperaciones eran propias. Manejar eso, bueno, fueron años muy exitosos, ganamos una troja de plata, y bueno, yo hace 2 años me fui, de vuelta pasó lo mismo, sin guerra esta vuelta. Queremos que te vayas, bueno, lo que me debes me lo pagas, sí, acá está, listo, me voy, ya está. Y esto es lo que yo soy yo, así como pasé de la política a todas estas cosas, casi te diría que no estaba planificado. La vida te va llevando. Cuando alguien me pregunta ahora, ¿qué vas a hacer? La vida te va llevando. Sé que aburrir no me voy a aburrir, les aseguro que me divierto en extremo, la vida me parece fabulosa y me interesan demasiados temas. Y mi principal problema en la vida es la falta de tiempo. Es más, mañana a la mañana desde aquí, desde Tucumán, 9 de la mañana, tengo mi sesión semanal con mi psicóloga, que va a ser por video, y voy a abordar este tema de la falta de tiempo, ¿no? Que la compañera Agustina Mendía, yo le dije, mira, voy a llegar a Tucumán, ¿cuándo empieza esto? El jueves. Bueno, yo llego el miércoles. A mí me gusta ir un día antes. ¿Por qué me gusta ir un día antes? Porque, viste, para aclimatarme, ver gente, y me puso todo un programa duro el miércoles también. Está todo bien, Agustina. Pero le digo, la vida es diversión pura, ¿sí? Yo la paso re bien, me recontra divierto. Ahora me voy a Qatar. Saben que me voy a Qatar, voy a ver el Mundial. Pero no me saqué los partidos de Argentina, me saqué 35 partidos, después sumo uno más, 36, ahora sumé 2 más, 38. Y el día 23, que hay 4 partidos, digo, me saco los 4 partidos en un día. 10 de la mañana, 1 del mediodía, 4 de la tarde, 7 de la tarde, o más o menos por ahí, porque quiero batir el récord mundial de partidos vistos en un día en un mundial. Que nunca nadie vio 4 partidos en un mismo día, porque al estar en diferentes ciudades, bueno, quiero hacer récord Guinness. Y hoy me dijo un periodista que en realidad la cantidad de partidos que yo voy a ver no lo vio nunca nadie en la historia de los mundiales de 1930 hasta ahora. Y que puede llegar a tener 2 récord Guinness. Y ahora les digo, ¿qué pasa si en lugar de 40 o 39 partidos voy a ver los 64? Lo puedo hacer. Después uno queda con el todo reventado, porque imagínate cómo queda después de ver 64 partidos en 30 días. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ustedes qué dicen? Procedo. Gracias. Bueno, loco, espectacular. Vamos a abrir el ciclo de preguntas. Perdón, chicos. porque hablé mucho, ¿eh? No, pues... Y nosotros también nos quedamos sin tiempo, es un problema que nosotros también tenemos. Problema. Lo único que les voy a pedir, chicos, estamos corto de tiempo, preguntas concisas, por favor, no hagan un descargo a lo más latón en Facebook. Pregunta concisa y vamos a andar bien. La mano levanta. Muchísimas gracias. Carlos, vos siempre mencionaste que había 2 etapas, mejor dicho, 2 hechos concretos en los que te hubiese gustado participar y no pudiste. El participar en los Montes Tucumanos combatiendo al ERP y el participar en la Guerra de Malvinas. Y yo ahí me surge la duda, ¿no te hubiese gustado en la época del último peronismo encabezar de alguna manera el sindicalismo de la CGT? Y en todo caso, porque vos mencionaste que te hubiese gustado estar en Ezeiza, ¿cómo hubieses actuado? ¿Qué hubieses hecho de estar en ese momento? Muchas gracias. Bueno, perfecto. Mirá, cuando fue Ezeiza yo tenía 14 años. Estaba en el colegio. Ezeiza es el 20 de junio del año 1973. Soy del Colegio Nacional y vi toda la guerra civil interna en el colegio. Pero yo era liberal. Soy liberal. Y entonces yo las orgas peronistas las veía como algo muy simpático, pero que yo no era parte de ninguna. O sea, yo no puedo entre los montoneros y la AAA estar ni con uno ni con otro. Me parece un delirio todo lo que pasó. El Monte Tucumano en el 75 es otra cosa. La guerra antisubversiva fue legítima, además en ese momento, en 1975. Yo no avalo y repudio toda la represión ilegal y creo que fue una tragedia nacional y estamos sufriendo todavía las consecuencias. Las torturas, la ESMA, el Río de la Plata, los desaparecidos, que yo ni siquiera discuto la cantidad.
Pero sí, yo creo que es una justa causa enfrentar al ERP en el monte tucumano. Una locura. Esto es el trotskismo más extremo. Eso es una variedad que ellos llaman foquismo. Hacer foco en un lugar territorial determinado. Y obviamente que hubiera querido estar ahí, no me tocó. Y después tuvo Malvinas, sí. Yo tengo, miren, yo no tengo vocación militar. Ni siquiera creo que hubiese tenido, en el caso de optar por carrera militar, tener habilidad excesiva para eso. No creo que hubiera sido malo, pero tampoco un soldado brillante. Pero en un contexto de guerra argentina contra Inglaterra, como conscripto, y yo hubiera querido estar en Malvinas. No se me dio, lamentablemente. Es una frustración importante. Pero lo que les quiero decir es que yo siento mucho este tema de Malvinas. Fui 2 veces después de la guerra. Es bastante impresionante ir a los sitios de los combates, obviamente, ¿no? Pero bueno, soy unos argentinos que piensan permanentemente en el tema, sin perjuicio de que yo sé que quizás la motivación de la Junta Militar no era la recuperación, sino tapar sus propios desastres políticos. Pero una vez que la guerra empieza, habiendo soldados argentinos y oficiales argentinos y suboficiales, me parece que apoyar esa causa era algo correcto. Me la perdí, pero está todo bien igual. Sigamos. Loco aquí. Yo te sigo en Twitter y cada vez que escribís algo la gente se pregunta, se arma el debate, ¿viste? Si lo que decís es verdad o no, lo decís jodiendo o no. Más allá de putearte la gente y demás. Mi pregunta es, cuando vos afirmás que te vas a postular para presidente, ¿es verdad? Es verdad. Es verdad. Sí. Si te da la interna Milei. Es verdad, pero yo no rompo partido. Yo estoy muy enfrentado a Milei, estoy desagradado por todo lo que ha hecho en los últimos tiempos, tanto el manejo interno como algunas cosas externas, pero yo soy votante de la Libertad Avanza. Y aún en este contexto de super pelea, no voy a hacer lo de Stalin con Trotsky ni lo de Trotsky con Stalin. No me hago una internacional aparte, no me hago un partido aparte. Y yo estoy pidiendo internas. Yo estoy pidiendo que en las PASO del año que viene me permitan competir a mí o a cualquiera. El único cargo por el cual yo puedo competir es presidente de la Nación. No puedo ir a ningún otro cargo, ni administrativo, ni político, ni nada, ni electivo, ni nada. O sea, no es que conmigo hay una prenda de negociación, bueno, andá encabezá diputado. No lo voy a hacer, no me interesa, no tengo tiempo. El único puesto que justificaría en mi vida, en este contexto actual, dejar todo lo que hago es la presidencia de la Nación Argentina. Sé cómo ejercer el cargo, conozco al Estado argentino, conozco la política argentina, los lobbies argentinos, el sindicalismo y los empresarios. Pero igual este no es momento de justificar el porqué. Lo que yo tengo que conseguir es que haya internas, que Milei acepte las PASO. Y la siguiente pregunta, que no me la hiciste vos, pero la voy a hacer por vos, es, bueno, no tenés las PASO y mañana se vota. ¿Qué votás? ¿Votás al Frente de Todos? ¿Votás a Juntos por el Cambio? No, voto a la Libertad Avanza. Protestando contra todo lo que pasó, pero voto la Libertad Avanza. Es decir, no rompo el proyecto político. El único que puede llegar a romper proyecto político es Javier Milei. Si, por ejemplo, acuerda con el PRO, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Solamente en el caso que él se vaya para el PRO o haga una alianza, yo me consideraría en libertad de acción. Pero esa libertad de acción no es para ser candidato yo por otro lado, sino para ver mi voto que puede ir para cualquier otro lado. Yo no voy a votar una alianza de liberalismo con el socialismo del PRO. Sí voy a votar un proyecto liberal a pesar de todas las diferencias que tengo. Pero cuando hablo de ir a la interna a las PASO es en serio, no es una cosa de un tuit. Gracias. Carlos, aquí, Salam Aleikum, bienvenido a Tucumán, espero que te tengamos mucho más veces por acá. Pregunta cortita, ¿qué pasa con el peso? ¿Qué va a pasar con el peso y cuál es el futuro que le ve a la moneda argentina? Gracias. Bueno, mira, yo creo que en los años 2019 y 2020 podría haber habido hiperinflación. Podría haber habido hiperinflación. La hiperinflación hubiese implicado la defunción de la moneda argentina.
No se dio. No se dio porque los bancos tenían restricciones y porque en general un auditorio como este, que debe tener promedio 35 años, yo más o menos calculo 35 años, es un promedio de edad baja, tiene una tendencia a la monetización del dinero muy grande. Ustedes, las personas más jóvenes, no hacen circular rápido el dinero y suelen no tener efectivo. Bueno, no en particular en Tucumán, pero este mismo auditorio en San Isidro, provincia de Buenos Aires, o en el barrio norte de la capital, inclusive en Córdoba o en Rosario, hay muy poco uso de efectivo. El hecho de que la plata esté monetizada implica que no se acelera la velocidad de circulación. Yo creo que no habiéndose producido hiperinflación en este periodo, que es el que fue del 18 al 20, 21, es de baja probabilidad que se dé. Con lo cual el peso argentino tiene probabilidad de subsistir. Más aún, cuando en abril del 2018 el peso rompe 18,5, 19 por dólar, yo saco una cuenta ahí, ¿a dónde podía ir? A mí me da que iba a 211, justo a 211 pesos por dólar. En octubre del año 2020 llegamos a 211 pesos por dólar. Cuando yo digo que llegás a un objetivo, lo que sucede una vez llegado el objetivo, lo que viene es una retracción. Y vos tuviste todo el final del 2020, gran parte del año 2021 en retracción, o sea, tranquilidad cambiaria. Y ahí calculé a dónde iba el próximo objetivo. Y yo tenía dos objetivos mínimos. Uno era 355 pesos por dólar y otro 535. O a uno o a otro, en forma directa. Hace 3 semanas exactamente, un jueves como hoy, tocamos 355 pesos por dólar, que dio lugar a esta retracción, donde el peso llegó a 275 y estamos en 293 hoy. Lo que te quiero decir con esto es que para mí, de manera inmediata, no estamos para ir a nuevos máximos. Yo creo que se impone unos meses, unas semanas por lo menos, donde no vamos a ver esa superación. Yo dudo que podamos entrar en un proceso hiperinflacionista ya. Se frustró. Podría haber pasado y no pasó. ¿Esto quiere decir que el peso va a ser una buena moneda? Y no va a ser una buena moneda. Va a ser por ahora una moneda de cuarto orden. La forma en que puede llegar a ser una moneda un poco mejor es si se le permite flotar contra las demás, cambiar. ¿Saben que yo creo que un gran componente de la inflación es el hecho de que no se permita cambiar libremente la moneda por otra? ¿Cuál es la teoría clásica? No, la emisión monetaria para pagar el déficit del presupuesto genera un exceso de oferta de dinero que eso hace que los precios suban. Yo creo que eso es un hecho muy físico y muy matemático. Pero para los que tienen formación económica, recuerden la teoría cuantitativa de la moneda. ¿Hay algún economista o alguien que estudie economía? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nada más? Bueno, ¿alguien de los mercados financieros? Un poquito más. La teoría cuantitativa de la moneda dice que el nivel general de precios es igual a la cantidad de moneda en circulación por la velocidad de circulación del dinero sobre la cantidad de bienes y servicios en oferta. M por B, de velocidad de circulación, sobre Q. P igual M por B sobre Q. No salgo de la aritmética, ¿no? Más o menos, digo, no soy matemático. Pero es eso. Es muy importante la velocidad de circulación. ¿Qué quiere decir? Vos, la plata que tenés, ¿la hacés circular o no la hacés circular? Si la acelerás, genera inflación. Si no la acelerás, no genera menos inflación. Los que tienen ingresos regulares especialmente, los que se ven de repente con una suma de dinero, ¿qué hacen en Argentina? Yo me la tengo que sacar, ¿qué quiero dólar? Ahora, si a vos te dijeran, no tenés ningún apuro en comprar dólares, lo podés comprar el mes que viene, cuando vos quieras, vos ahí sí tenés mentalidad de especular, bueno, esto puede bajar. Yo creo que estas restricciones cambiarias, sumados a lo que hablamos al inicio de esta conversación, que es la locura del gobierno de absorber dinero y remunerarlo, esos dos elementos son los que están generando la presión cambiaria. No obstante lo cual, cada tanto tiempo el mercado descansa, que es en lo que estamos ahora.
Ahora, fíjate lo que yo pienso. Yo digo, siempre dije que la salida argentina a partir de octubre del 2021 iba a ser una salida económicamente al alza, con revalorización de los activos, pero con inflación, con mucha inflación nominal, en pesos y en dólares. Y yo sigo manteniendo esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que como parte de la recuperación, las cosas en dólares van a valer mucho más de lo que valen ahora. Todos los bienes, servicios, los autos, las propiedades y las empresas, que es lo que te marca el valor de un país. Y nominalmente, y sí, nominalmente también vas a tener inflación. Entonces, de repente me encuentro con muchos liberales que dicen, no, pero si hay inflación no puede crecer el país. Digo, vas a ver que en este contexto el país va a crecer con inflación. ¿Qué es lo que vos tenés ahora? Para resumir, no veo una voladura inmediata del dólar contra el peso, veo un descanso, después hay objetivos más arriba, pero no creo que esos objetivos lleguen por el momento a una hiperinflación, porque además esa hiperinflación se debería dar en un contexto de crecimiento económico y de revalorización de los activos donde no me cierran las dos cosas. Y yo, entre los miedos inflacionarios o hiperinflacionarios y las corridas cambiarias versus el crecimiento del país, creo que va a predominar el crecimiento del país y que eso va a anular corridas muy importantes o va a anular la hiperinflación. Y por otro lado, lo último que te digo sobre la hiper, que nunca puede estar anunciada. Cuando algo está muy comentado y muy esperado, no se da todo lo contrario. Bien, el mercado es el contrario de la expectativa general. Es el opuesto a la política, el mercado. Yo por eso me retiré de la política en su momento. ¿Por qué? Porque yo dije, si el mercado me marca la tendencia de la política, prefiero estar en el mercado y no en la política. En política, para ganar tenés que sumar consenso, sumar votos. En el mercado, para ganar, tenés que estar en contra de la mayoría. Así funciona, no es mi culpa, es un hecho del universo y un fenómeno físico y lógico. Sigamos. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a Tucumán. Gabriel es mi nombre. Última pregunta, ¿no? Sí, Última te oí hablar muchas veces de la competencia de las monedas, que era sano a veces para la economía. ¿Es factible en un futuro inmediato poner a Bitcoin como moneda de curso legal, como hizo el presidente de El Salvador? Porque muchos países africanos, de hecho, están tratando de adaptarlo. Y si eso sería sano, para poner también otras monedas en competencia con Bitcoin, no a largo plazo, ¿no? En el caso de que algún día por ahí puedas tomar la presidencia de la nación, ¿no? Mira, a mí no me gusta mucho el tema. Yo estuve en El Salvador, estuve viendo la conferencia de Bukele. A mí me parece que él le gustó el Bitcoin y dijo, voy a comprar esto porque va para arriba. Pero lo que no entiende es que los productos corrigen también, ¿no? Y no estoy tan seguro que pueda funcionar para cualquier país eso. Él anunció, esto fue en noviembre del año pasado, anunció una Bitcoin City, una ciudad Bitcoin, y propuso prácticamente creo que un IVA no más del 13%, pero después cero impuestos, no ganancia de capital, no ganancia, no impuestos a la propiedad. Pero a mí me parece que el Estado es el Estado y la moneda es la moneda, ¿no? Y yo no estoy tan seguro que fuese conveniente que los Estados adoptaran el Bitcoin. Yo creo que está bueno que los Estados tengan sus monedas fiduciarias, está bueno que compitan entre sí esas monedas, está bueno que esas monedas compitan contra Bitcoin, está bueno que haya otras monedas también, que no son monedas pero que se usan como monedas. Ethereum en realidad no es una moneda, es un contrato, pero funciona como moneda y hay un montón de cosas que funcionan como monedas. Algunas se pueden expandir al infinito, otras tienen una oferta limitada como el Bitcoin. Otras tienen una oferta muy fuerte primero, después se van quemando a lo largo del tiempo. Me parece que este escenario de monedas públicas y privadas en competencia es lo mejor, porque guarda con la libertad individual. Cuidado con eso, cuidado con la concentración de poder en pocas manos. Si bien Bitcoin es realmente la única descentralizada en serio, y no sabemos quién la maneja, no sabemos ni quién es Satoshi Nakamoto. A mí me parece que eso es una ventaja. No me gustan los monopolios y mucho menos los monopolios monetarios. Y voy a decir la última cosa por el día de hoy.
Los estados, afortunadamente, llegaron muy tarde con el Bitcoin. No entendieron lo que estaba pasando. Primero hubo negación, después hubo prohibición, después hubo tentativa de regulación. Yo participé de la regulación de Nueva York. Estoy registrado ahí como ante la autoridad financiera de Nueva York como persona Bitcoin cuando estaba en Xapo. Pero me parece que hicieron macanas. Mira, una parte del formulario para tener la licencia de Bitcoin en Nueva York, escuchate esto, ¿cómo calculan el valor del Bitcoin cuando lo compran y cuando lo venden? Nueva York. O sea, yo ¿cómo voy a contestar esto? No, pero ¿cómo calculan? No, es el mercado, le digo yo al regulador. El mercado, la oferta y demanda. Bueno, esto para que te des una idea, vos me preguntaste en un momento por qué veo comunismo por todos lados. Es una cosa comunista. Es como que vos decís, un verdulero, ¿cómo calculás el valor de la banana? ¿Qué sé yo? Yo la compro y después trato de ganar o no, para ahí la vendo bajo costo. ¿Y ahí a dónde vende la banana? ¿Que hay una fórmula? Costo más beneficio, precio final. Eso es marxismo puro. Entonces, la banana va a ser el precio del mercado. Y yo voy a vender el Bitcoin, si quiero, y al precio que me dé el mercado, hasta lo más alto que pueda. O por ahí no lo más alto, lo que me convenga. El máximo peligro del mundo, dicho esto de que lo descubrieron tarde, es la idea de los gobiernos de crear una moneda cripto fiat. Un dólar cripto, un euro cripto. Afortunadamente viene mal el proyecto y yo espero que colapse, porque miren lo que puede llegar a pasar. Pueden en un momento determinado decir, todos los dólares que hay en el mundo, me los entregan a mí y usted va a tener una cuenta donde van a girar contra esa cuenta. Bueno, ustedes saben que eso se acabó la libertad individual, ¿no? El Estado va a saber absolutamente todo de nosotros, por dónde andamos, a quién contratamos, qué pagamos. El Barrani se acabó con eso. Es la esclavitud. En China están con ese proyecto. ¿Qué es China? Es un modelo político para nosotros, es un modelo esclavista con cierto formato capitalista en el siglo XXI. Y yo, la verdad, les digo, yo voy a militar contra este proyecto de las monedas cripto de los estados. Me voy a convertir en un combatiente internacional contra este plan, al cual voy a reputar comunista. Y voy a decir, vamos a seguir con el Bitcoin y con lo que se nos dé la gana, con el mayor anonimato posible y sin interferir el mercado, porque el objetivo de esto, todavía cuando empieza Bitcoin, estaba eso fue armado durante la deflación del año 2008. Y además porque había miedo de inflación. Pero hay peligros mucho mayores que la inflación, que es que seamos esclavos de los gobiernos. Entonces yo hago hincapié en esto. Así que esta es una causa personal importante, la moneda. En realidad, moneda, crédito y bancos es una materia famosa de la Facultad de Ciencias Económicas. Es lo más importante de la economía, es el punto más flojo argentino. Así que seguimos adelante con esto. Yo les agradezco muchísimo tanta atención durante, ¿cuántas horas pasaron? 2 horas. Triunfa la libertad. Gracias Tucumán.